Veamos pues ahora lo que dice Bildad aquí en el capítulo 25, los primeros 2 versículos. Respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Usted puede apreciar que él tiene una noción bastante elevada de Dios, y eso es bueno. Luego en el versículo 3 él continúa diciendo, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? En otras palabras, Dios es el ser supremo. Luego sigue diciendo en el versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Bildad hizo aquí una buena pregunta. En realidad, esta es la pregunta que él tendría que haber hecho allá en el principio. Porque hasta ahora Bildad no ha dado ninguna respuesta. Él ha hecho las preguntas correctas, pero no tiene la respuesta exacta para ellas. Y continúa luego en el versículo 5 diciendo, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Los hombres están descubriendo hoy que la luna es un lugar bastante sucio. Está cubierta de polvo, de escombros y cenizas volcánicas. No es, amigo oyente, un lugar muy hermoso como para tener un paseo, digamos. Tampoco es un lugar tan romántico como parece desde aquí, cuando uno sale en una cita con su novia por primera vez. También parece que el planeta Marte es un lugar bastante sucio. Usted y yo vivimos en un universo, amigo oyente, que parece estar en completa confusión. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, dice. Y luego prosigue diciendo en el versículo 6, ¿cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano? Hay a quienes esto no les gusta, pero a nosotros sí nos gusta. Pensamos que es exactamente eso lo que somos. Se habla hoy que nosotros procedemos de un gusano. Pues bien, amigo oyente, nosotros no venimos de un gusano, nosotros somos gusanos. Eso es lo que somos a los ojos de Dios. ¿Cómo puede un hombre que ha nacido de mujer ser limpio ante los ojos de Dios? Esa es la cuestión, y es una buena pregunta. Es una pregunta suprema. Pero ellos no tenían la respuesta a esa pregunta, amigo oyente. Solo Jesucristo tiene la respuesta a esa pregunta. Ahora usted quizá puede haber visto un cartel en el cual se lee la frase, Cristo es la respuesta. Y sabe usted, amigo oyente, que esto a veces nos molesta un poco porque no sabemos cuál es la pregunta. Ahora, si su pregunta es, ¿cómo puede un hombre aparecer limpio ante Dios? Entonces, Cristo es la respuesta. Pero si su pregunta es, ¿cómo puedo obtener una entrada para un encuentro de fútbol? Entonces, Él no es la respuesta para esa pregunta. No creemos que sea la respuesta para preguntas de ese estilo. Pero sí es la respuesta si lo que usted quiere saber como hombre que nació de mujer, que no es limpio, que es como lo que dijo David, en pecado me concibió mi madre, si desea saber cómo voy a ser limpio delante de Dios, entonces Cristo es la respuesta. Ahora Job al hablar responde exactamente a estas preguntas. Él dice en el capítulo 26, versículo 1 y la primera parte del versículo 2, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? Él está diciendo a Bildad que él no tenía la respuesta. Job también le dice lo mismo a Elifaz y a Zofar. Ellos tenían mucho que hablar, pero no tenían la respuesta. Y en la segunda parte del versículo 2 dice, ¿cómo has amparado al brazo sin fuerza? En otras palabras, lo que Job está diciendo es esto. Si tú no puedes darme una respuesta a mi pregunta, entonces no me puedes ayudar. Tienes que ser capaz de darme una respuesta. Pero ellos no pueden contestar a su pregunta, y aun cuando lo que ellos han dicho es algo bueno, no tiene un significado directo y tampoco le comunican nada nuevo a Job. Lo que él está diciendo aquí nuevamente es, ¿a quién has anunciado palabras? Tú has estado hablando mucho, pero no me has dicho nada. Y en la segunda parte del versículo 4 dice, ¿y de quién es el espíritu que de ti procede? Escuchemos lo que Job dice en el versículo 3. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia, y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Por fin tú hiciste la pregunta correcta, pero nunca me has dado la respuesta correcta. Y ahora Job se lanza en esta dirección, y cuando hace eso, él muestra su alma desnuda. Y nosotros comenzaremos a ver cuál es el problema que él tiene. Vamos a verlo en nuestro próximo programa. Pero continuemos oyendo porque Job tiene mucho que decir y algunas de las cosas que dice son realmente importantes. Él se dirige ahora al área de la creación de Dios y esto es algo que es verdaderamente tremendo. Escuche lo que dicen los versículos 5 al 7 de este capítulo 26 de Job.
Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mucho se ha dicho sobre esto, de que él extiende el norte sobre vacío. Y hubo gente que trató de decir que el vacío que existe significa que no hay estrellas en ciertos lugares. Pero eso fue mucho antes de que pudieran utilizar los radiotelescopios modernos. Amigo oyente, aparentemente uno no puede dirigir un telescopio en ninguna dirección en este universo de Dios donde no pueda encontrar que está lleno de estrellas. En realidad, sabemos que hay otros universos en el espacio. Lo que Job está diciendo es que Dios puede extender su mano en el espacio y Él puede llenar el lugar vacío. Él toma el norte aquí y hace un lugar. Ahora el espacio es una creación de Dios. La Biblia nos enseña eso. En otras palabras, aquí tenemos una estrella. Dios la creó. Y millones y billones de años luz más allá hay otra estrella. Dios también la creó. Pero, ¿qué del espacio que existe entre ellas para que no se toquen o para que no choquen como los automóviles en nuestros días? ¿Cómo las va a mantener separadas? Pues bien, Dios puso el espacio entre ellas. Ahora, ¿qué es el espacio? Alguien ha dicho que eso es nada. Pues bien, es algo. No sé lo que es, pero es algo y Dios lo creó para que pudiera mantener separadas a estas cosas. Es como si fuera un lubricante que Él utiliza para mantener esas cosas aparte. El apóstol Pablo clarifica eso cuando dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, es decir, el tiempo, ni lo porvenir, o sea, el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, y eso es el espacio, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Así es que Él creó el espacio. Y amigo oyente, eso es algo en lo cual usted debe pensar. Ahora, ¿qué es el espacio? Los hombres han gastado mucho tiempo en ir de aquí a la luna, pero ¿qué es lo que existe en la distancia entre la Tierra y la luna? No diga que no es nada, porque eso no existe. Hay algo. ¿Qué es? No sabemos, no somos una autoridad en cuanto a esto, pero es algo que ha sido creado y está en ese lugar. Luego Job dice, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, ¿quién le dijo eso a Job? Usted recuerda que esto ocurrió hace mucho tiempo, quizá no en los días antidiluvianos, pero sí durante los días de los patriarcas. Y este hombre aquí conoce que la tierra se mantiene en el espacio. Cuando uno observa lo que la mitología dice, aún la mitología griega, se da cuenta que esa gente tenía algunas ideas raras. Usted tiene que haber visto ese cuadro que representa al globo terráqueo descansando sobre Atlas. Y Atlas estaba parado sobre un elefante. Y el elefante estaba parado sobre 4 tortugas. Pero parece que se olvidaron de indicar sobre qué estaban paradas las tortugas. Aparentemente se necesitaba algo debajo de las tortugas. Pero esa gente no podía imaginarse nada en esa época. Es algo parecido a la evolución. Uno sigue investigando, tratando de llegar al mismo principio de las cosas, pero llega a cierto punto donde hay un poco de barro o lodo, y luego parece haber resuelto el enigma. Pero uno se tiene que preguntar, ¿de dónde vino ese barro, ese lodo? ¿De dónde proviene esa pequeña partícula de la cual comenzó todo? Uno necesita a alguien que le dé un impulso a la cosa para que todo comience. Aquí tenemos a alguien que dice, cuelga la tierra sobre nada, y no existe ninguna base bajo ella. Uno se pregunta, ¿qué es lo que la mantiene allí? Pero lo que se tiene que preguntar uno es, si la tierra se cae, ¿en qué dirección cae? Nosotros hablamos de la fuerza de la gravedad en nuestros días, eso es algo que va hacia abajo, pero eso es siempre en dirección a la tierra misma. En otro punto de la tierra, opuesto al lugar donde usted se encuentra, ocurre lo mismo. Así es que uno no puede decir que esa atracción es solo en una dirección. Pero cuando uno sale al espacio, no hay nada allí que sirva de fuerza de gravedad o de atracción. De modo que uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la parte de arriba? ¿Cuál es la parte de abajo? ¿Y es esa la razón por la cual se mantiene la Tierra en el espacio? La razón por la cual se mantiene allí, amigo oyente, es por Él, el Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas. Amigo oyente, nos estamos dirigiendo hacia algo que es realmente grande aquí, ¿no le parece? Ya hemos mencionado que en este camino que nos falta por recorrer en el libro de Job, tendremos una marcha maravillosa. Pero vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya.
Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y como siempre, contamos con su muy valiosa sintonía. Será pues, hasta entonces, que las incontables bendiciones del Señor sean sobre usted, es nuestra ferviente oración. Llegamos hoy, amigo oyente, al último discurso pronunciado por Job, y podemos observar que es un discurso bastante largo. Dos de sus amigos ya habían hablado 3 veces, y ellos estaban tratando de contestar. Aparentemente, Zofar no contestó en la última oportunidad. La respuesta de Bildad, la tercera, era muy débil, quizá porque fue muy corta. Él no tenía mucho que decir. Zofar aparentemente no le respondió a Job porque éste, aunque tomó una pausa en este largo discurso, parecería que al fin del capítulo 29 se hubiera detenido para darle a Zofar la oportunidad de responder, pero éste no lo hace. Entonces, Job continúa hasta finalizar. Luego, una persona que estaba allí, posiblemente entre la gente que los estaba rodeando, escuchando el debate, una persona de la audiencia, sigue el discurso y habla hasta que Dios aparece en la escena. Durante todo este tiempo se estaba formando una tormenta en el horizonte, y en el momento en que Eliú llega al final de su discurso, se desata la tormenta y todos los miembros del grupo tienen que escapar para buscar abrigo. En realidad, lo que ocurre es que Job queda solo en ese lugar, queda él y la tormenta. Y entonces Dios trata directa, personalmente, con Job. En este discurso nos estamos acercando a un material verdaderamente básico en lo que concierne a la vida, porque este libro nos toca aquí abajo, donde nos encontramos nosotros. Pensamos que debajo del sufrimiento por el cual tuvo que pasar este hombre Job, hay una gran lección que él tiene que aprender. Es por ello que decimos que el libro de Job no nos enseña principalmente sobre el sufrimiento, demostrándonos cómo sufren los santos de Dios. Y el propósito de eso, detrás de todo eso, se encuentra la gran enseñanza del arrepentimiento, y el arrepentimiento es principalmente para el Hijo de Dios. Ahora quizá alguien diga, bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un pecador, un incrédulo, se acerca a Dios? ¿No se arrepiente? Pues bien, en la palabra de Dios podemos leer que el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él no hizo allí ninguna mención de que el arrepentimiento forma parte, digamos, de la palabra creer, porque cuando usted se vuelve a Cristo en fe, usted se aparta de algo, y eso es del pecado. En el caso del carcelero de Filipo, tiene que haber sido pecado e idolatría, y eso sería su arrepentimiento. Pero el volverse a Cristo era lo importante. Pero hay muchos de los hijos de Dios que en el día de hoy piensan de la misma manera que los pecadores perdidos, que son autosuficientes. Y cualquiera que es autosuficiente necesita arrepentirse, como lo veremos en este libro. Hemos mencionado todo esto porque estamos tratando de observar cómo funciona todo esto aquí al acercarnos al final del libro de Job. Y estamos comenzando a darnos cuenta que los 3 amigos han fracasado en su propósito de convencer a Job. El ministerio de ellos era parcial, unilateral. En lugar de hacer callar a Job, ellos lo llevan a una nueva área de discusiones que parecía no tener ningún fin. En esta sección en que estamos ahora, uno pensaría que este hombre nunca terminará de hablar. Él le podía decir a sus amigos, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Pues bien, en realidad Job ha demostrado que él sabía algunas cosas, y por cierto que está tratando de defenderse a sí mismo. Y esto verdaderamente no está siendo de ninguna ayuda. Nos revela que esta discusión con sus amigos no logró nada, aun cuando ha revelado mucho, como podremos ver más adelante. Ahora, en el capítulo 26, tenemos una vista maravillosa, como pudimos observar en nuestro programa anterior, cuando comenzamos a leerlo, porque se nos da una muestra magnífica de la creación, y Job volverá a mencionar eso en este discurso. Nos podemos dar cuenta aquí que aparentemente él, mientras se encontraba allí en ese montón de cenizas, en las afueras de la ciudad, podía observar las estrellas de la noche, y podía haber pasado mucho tiempo haciendo eso. Por eso leemos en el versículo 7 de este capítulo 26, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¡Qué vista magnífica la que tenemos aquí de Dios como el Creador! Y Job lo conocía a Él como su Creador, Job lo conocía como su Redentor,
Pero Job no lo conocía como su sustentador, y como aquel que le amaba y aquel que no permitiría que nada le ocurriera a él, a no ser que le sirviera de ministerio, de enseñanza. Ahora, en este capítulo 26, vamos a ver los puntos más sobresalientes. Ya hemos podido observar algo anteriormente. Y así en el versículo 13 de este capítulo 26 leemos, «Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa». Cuando uno observa la maravilla del espacio que Dios ha creado, podemos apreciar la forma en que Él ha adornado los cielos. Opinamos que Job nos está diciendo que prestemos atención aquí cuando dice que Dios creó la serpiente tortuosa, que se trata de una constelación en los cielos. Ahora ha habido algunas dudas sobre esto, de que posiblemente Él podría haber estado hablando de alguna serpiente aquí en la tierra como la conocemos nosotros. Pero lo que Job está haciendo es destacar la grandeza de Dios en el espacio como se revela en los cielos.